Buenos días a todos los presentes, que el Señor los bendiga. Queremos saludar a quienes nos visitan por primera vez. Si usted está aquí por primera vez, por favor, levante su mano, solo queremos saludar. ¿Sí? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno tenerlos aquí. Bien, esta mañana queremos hablar cómo es vivir a la manera de Dios. La Biblia nos enseña en todas sus páginas, de alguna manera, de una o de otra manera, nos enseña cómo vivir en la voluntad de Dios. Hace muchos años, tal vez unas 4 décadas, algo así, un cantante norteamericano llamado Frank Sinatra grabó una canción que se llama A Mi Manera. Y entonces él puso en alto que la manera en que el ser humano vive, pues es como debe ser. Pero esa manera es justamente la que no necesitamos. Debemos vivir a la manera de Dios. Los que viven a su manera siempre se estrellan, aunque dicen que han nacido estrellados, pero no tienen una estrella. Los que viven a su manera siempre darán tropezones. Jesús dijo clarísimamente: apartados de mí, nada podéis hacer. Y también está escrito en la Biblia: todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Y qué es lo que me conviene? Me conviene vivir como Dios quiere que viva. Y hasta que encuentro ese camino, estaré teniendo muchas complicaciones, pero cuando encuentro el camino para vivir como Dios quiere, realmente encuentro la felicidad, porque no hay mejor cosa que estar en paz con Dios. Usted dice: bueno, pero estoy en paz con mis vecinos. No le sirve de mucho. Entonces estoy en paz con mi esposa o con mi esposo. No le sirve de mucho, porque cuando Dios está en paz con usted, todas las bendiciones vienen a su vida. No se trata de que Dios esté atrás de que usted dé dinero o cosas por el estilo. Dios quiere que usted le dé obediencia. Suelo decir en cada prédica, y algunos lo toman como un chiste, pero realmente es una verdad. Digo que el evangelio de esta iglesia es: obedece y sé feliz. Porque cuando obedecemos, realmente Dios se glorifica en nuestras vidas. Y cada vez que desobedecemos tenemos problemas. El apóstol Pedro, en un pasaje de su primera epístola, nos habló de ciertos detalles acerca de cómo vivir para Dios. Y quiero leerles y comenzar con eso, porque creo que les va a dar tanta luz como me la dio a mí. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 19, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Esto no es una palabra peyorativa, está hablando de la ignorancia que teníamos al no conocer a Dios. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Qué tremendo
lo que expresa Pablo aquí, nos está dando muchas luces de cómo vivir y de cómo ser agradecidos con Dios, porque la sangre de Cristo es eterna. El oro y la plata se terminan. Por eso dice son cosas perecederas, es decir, que perecen. El apóstol Pablo escribe este pasaje luego de describir cómo Dios había actuado a nuestro favor y cómo nos había hecho herederos de la vida eterna. Pero si apuntamos a este párrafo, sin duda vamos a encontrar algunos aspectos que necesitamos fortalecer en nuestras vidas. Fíjense que lo primero que dice es que actuemos con inteligencia. Así que no es prohibido pensar. El cristiano tiene que pensar. Un cristiano que no piensa es un fanático y los fanáticos no le sirven a Dios. No necesitamos ser fanáticos, necesitamos ser devotos de Dios. Es decir, vivir una vida devocional, una vida de intimidad con Dios. Eso sí, pero ser fanático no sirve. Y cuando alguien hable en contra de Dios, usted no se enoje porque usted le sirve al Dios Todopoderoso. Y eso significa que Él tiene todas sus fuerzas, todas las fuerzas necesarias. No necesita ni las suyas ni las mías para defenderse. Dios se defiende solo. Quédese tranquilo, nunca entre en una discusión. Si alguien habla en contra de Dios, solo él se está enredando, usted no. Usted use la inteligencia, como dice la Biblia. Lamentablemente algunos tienen pereza de pensar. Se dejan llevar de las emociones o de las intuiciones, las cuales son altamente engañosas. Si usted toma como una norma de vida leer la Biblia cada mañana, un pedacito, no tiene que leerse media Biblia, pero usted puede leer 4, 5, 10 versículos, un capítulo, lo que usted quiera, pero usted día a día va tomando esa sabiduría que viene de la palabra de Dios. Yo quiero decirle algo. Este libro, por supuesto, Dios usó hombres para escribirlo. Pero aquí mismo dice que ellos escribieron inspirados por Dios. Y que toda palabra profética significa que viene de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Así que usted y yo estamos seguros cuando leemos la Biblia. También ese pasaje nos dice que tengamos dominio propio. No nos dice que tengamos dominio del otro, sino dominio propio. Algunas mujeres se van a enojar conmigo ahora, porque dice, yo ya lo tenía domadito a mi esposo. O algún esposo dice, ya la tenía domadita a mi esposa. Pero déjeme decirle una cosa, dómese usted primero. Y camine en ese dominio propio que la Biblia nos enseña. ¿Por qué? Porque el dominio propio evita que nos hagamos daño y que le hagamos daño a otros. Elijamos siempre edificar en lugar de destruir. También nos dice que tengamos completa esperanza en lo que Cristo nos ha prometido. Así es que nuestra total esperanza debe estar en los propósitos de Dios. Eso nos traerá sabiduría a nuestros corazones y podremos vivir en paz. Y en paz es donde la justicia asoma. La Biblia dice que el fruto de justicia se hace en paz para los que hacen la paz. Una discusión jamás ha llevado a ninguna parte. Ahora, también en este pasaje leímos que dice Dios, sean santos porque yo soy santo, dice Dios. Fíjense que no dice santulones, dice santo. ¿Cuál es la diferencia entre un santo y un santulón? Un santulón es alguien que finge ser santo. Un santo es alguien que se ha separado para Dios, que ha decidido vivir para Dios
y respetar la palabra de Dios. Eso es un santo. Uno que se purifica a diario. Los seres humanos cometemos errores, ¿verdad? ¿O le estoy predicando a los ángeles del cielo? Los seres humanos cometemos errores y necesitamos ponernos a cuentas con Dios todos los días. Ay, pero qué aburrido todos los días. Para Dios debe ser muy aburrido que nosotros nos equivoquemos todos los días también. ¿Qué le parece? Así que póngase a cuentas con Dios todos los días y entonces usted va a vivir en un ambiente de santidad. La santidad es el ámbito en el que se desarrolla nuestro llamado. Mire, Cristo lo llamó a usted. Si usted está aquí es porque Cristo lo llamó. Digo yo, no sé qué opina usted, porque como están callados, no sé si hace mucho frío o ya tienen hambre, no sé cuál, pero a mí Cristo me llamó. A mí Cristo me llamó. Amén, que me llamó. A ver, ¿a quién lo llamó? Ok, ahora estamos claros. Nos llamó, pero ese llamado no funciona en una vida mundana, sino en una vida separada del mundo. Mire, no se trata de que nosotros nos hagamos que los muy moralistas, no, simplemente usted entienda para qué lo llamó Dios. Dios dice que nos ha llamado para que seamos un cuerpo como iglesia. Hemos leído eso, ¿verdad? ¿Somos un cuerpo o no somos un cuerpo? Ok, todos juntos somos un cuerpo. Si usted es pierna y no sirve, usted tiene paralizada la iglesia. Si usted es ojo y no ve, usted tiene ciega a la iglesia. Así que todos tenemos que hacer algo en la iglesia. La iglesia no es el lugar donde hay un pastor que se encarga de todas las cosas. Eso es una mentira. Aquí en la Biblia dice que todos tenemos algo que hacer. ¿Qué digo que todos tenemos algo que hacer? Parece que no los convence, ¿no? No importa, lea la Biblia, eso es porque no lee. Cuando usted lee, entonces usted grita amén muy fuerte, porque usted sabe que Dios lo ha llamado para servir. Decía un escritor mexicano, Cuauhtémoc Sánchez, creo que se llama, decía, el que no sirve, no sirve. Así que tenemos que servir. Y voy a aprovechar este momento para hacerles un anuncio. Los que están en la iglesia ya de algún tiempo y no están sirviendo, mañana 8 de la noche me voy a reunir con todos aquellos que quieran servir. Todos aquellos que dicen, a mí no me han tomado en cuenta. Ok, mañana está citado usted que no estaba tomado en cuenta y vamos a servir. Porque esta iglesia tiene que estar para cosas grandes. Las cosas de Dios son cosas grandes porque Dios es grande y maravilloso. Claro que sí. No podemos tampoco vivir sin valorar el sacrificio terrible que Cristo padeció por nosotros. Cuando valoramos ese sacrificio de Cristo, nos mantenemos conscientes de su amor por nosotros y leales a Él. Dios quiere que usted y yo seamos leales a Él. Pero también dice el pasaje que leímos que Dios quiere que seamos obedientes, dejando ya los malos deseos. Entonces, nuestro amor y obediencia a Dios encierran todas las virtudes que necesitamos para servir a Dios con excelencia. Porque Dios necesita que lo sirvan con excelencia, porque Él es un Dios excelente. Así que debemos buscar con diligencia la voluntad de Dios cada día y ser obedientes a Él. Eso cambia nuestra manera de vivir. Mire, a usted puede estarle pasando alguna cosa difícil. Mi familia y yo habíamos estado orando por una respuesta de un banco. Y fuimos a un banco y el banco dijo que no.
Y fuimos a otro banco y el banco dijo que no. Y fuimos a otro banco porque creíamos que Dios de alguna manera nos va a abrir puertas. Y esta semana que pasó nos llamaron de ese banco y las puertas están abiertas. Ok, allá vamos. ¿Sabe que Dios hasta elige los bancos? Gloria a Dios. Por un proyecto de vivienda familiar. En todo caso, si usted persevera, Dios le va a mandar su bendición. Pero si usted es de esos que dice, Dios, dame un carro. No, y no me dio nada. Entonces a usted no le va a dar nada porque usted cree que es magia. Dios no hace magia, Dios hace milagros. Necesitamos comprender que los grandes hombres y mujeres de Dios que la Biblia menciona desarrollaron su llamado a la luz de la voluntad de Dios. Ellos no fueron grandes héroes de la fe sin respetar la voluntad de Dios. Más bien, fue respetando la voluntad de Dios y corrigiendo lo que estaba mal, lo que los hizo ir hacia adelante, y sus nombres están escritos aquí en este libro. Y este libro ya está cerrado. Aquí ya no puede entrar su nombre ni el mío, pero hay un libro que está abierto. Es el libro de la vida que tiene Dios. En ese libro está su nombre y el mío, si realmente vivimos para Él. Y ese libro es más importante. Este libro es nuestra guía aquí en la tierra, pero ese es el libro eterno de Dios. Ahora quiero hablarle de un hombre extraordinario que Dios dijo que él era conforme a su corazón. Es decir, ese hombre vivía conforme al corazón de Dios. Ese hombre se llamó David y fue el rey David, el segundo rey de Israel. Sin embargo, a pesar de que fue un hombre grandemente usado por Dios, un hombre adorador, él escribió muchos de los salmos que están en la Biblia, a pesar de eso, él se equivocó varias veces. ¿Y qué pasó? Que cuando cuando erró, lo que hizo fue corregir. Y esta mañana yo le estoy predicando de esto porque quiero invitarlo a que corrija el rumbo de su vida, si acaso usted nota esta mañana que hay algo que no está compatible con la voluntad de Dios. David no prestó atención. Y el no prestar atención es un pecado, dice la Biblia. Aunque este hombre era conocido como un adorador, se equivocó. Dice la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, en la parte B, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En esa época, en el Antiguo Testamento, se ofrecían sacrificios para agradar a Dios. Pero en el mismo Antiguo Testamento dice, ciertamente el obedecer es mejor y el prestar atención también. Pero nosotros estamos en un mundo en el que todo el mundo quiere pensar por ti. El otro día salió alguien ahí en las redes sociales y dice, apréndete 100 libros en media hora. ¿Usted sabe cuánto cuesta? Yo no sé cuánto les ha costado a ustedes leer un libro, pero a mí me cuesta la vida leer un libro. Leer un libro te toma 3 semanas, 4 semanas. O sea, si lo vas a leer y vas a sacarle el jugo, pues no. Si vas a leer como lorito, eso es más rápido. Pero toma tiempo. Y entonces ese hombre, ¿por qué ofrecía 100 libros en un ratito? Y a mí me llamó la atención. Y entonces comencé a escuchar el video y escuché como 30 segundos cuando dijo, es que yo he preparado un extracto de cada uno de los libros. Entonces ya apagué nomás el video porque no tiene ningún sentido que alguien me dé un extracto de lo que él piensa de ese libro y yo viva con lo que él piensa. Yo tengo que vivir con lo que Dios piensa. Y si necesito investigar un libro, sea el libro de lo que sea,
tengo que leerlo por mi cuenta y tomar mi decisión acerca de lo que dice ese libro. Cuando leo este libro, yo no tengo que tomar ninguna decisión de si está bueno o está malo. Este libro está bueno por todos lados. Pero cualquier otro libro, tengo que examinarlo. En todo caso, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El siguiente versículo dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Mire, Dios le llama a la desobediencia rebelión. No le dice como cuando usted le dice a su nieto, ay, pero el bandido no me obedece. No, Dios no piensa así. Dios piensa que usted es un rebelde. Y los rebeldes no tienen la bendición de Dios. Por eso la peor cosa que podemos hacer es rebelarnos contra Dios y dejar de obedecerle. En la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. ¿Se da cuenta? La rebelión, Dios la compara con la hechicería. Bueno, yo me imagino que algunos antes de venir a Cristo fueron a consultar a los brujos y se tomaron pócimas y esas cosas, ¿no? Fueron a Santo Domingo. No, nadie aquí, ¿no? Eso es lo bueno. No, eso es lo bueno, no han ido. En el culto anterior sí dijeron que habían ido. Este culto es de los santos. Hermanos, muchos a veces confundimos y como queremos una respuesta rápida, buscamos en cualquier agorero que le diga una u otra cosa. Usted necesita esperar en Dios, porque Dios dice que Él nos va a responder. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no sabes. Te enseñaré. Así que Dios quiere enseñarnos. Pero es que yo no lo escucho a Dios. Yo creo que usted, cuando se mete en oración, usted no espera que Dios le hable. Entonces, cuando uno no espera, no llega. Uno tiene que buscar a Dios con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Porque el que se acerca a Él debe creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. También dice la Biblia. Entonces, debemos dejar toda rebelión y la terquedad, o sea, el no prestar atención, la Biblia lo pone como terquedad. Eso lo pone como una idolatría. ¿Y cuál sería el ídolo de un terco? Él mismo. Él mismo. Es que como yo pienso, eso es lo máximo. Ni Dios piensa así. Así se creen los tercos, los soberbios. Estuve revisando esos significados en el diccionario y terco dice obstinado. Es como cuando usted le dice a un niño, no meta la mano en la candela que se va a quemar. Y lo lleva para allá, pero él regresa y otra vez quiere meter la mano. Y usted se lo lleva otra vez y 100 veces y hace lo mismo. Así hay seres humanos que ya no son niños, pero siguen tercos en su forma de pensar. Y la soberbia dice que es la altivez y el apetito desordenado de ser preferido a otros. Es decir, creerse el muy, decía mi hija Daniela cuando estaba pequeña. Creerse mucho. Dios nos manda a ser mansos y humildes. Jesucristo dijo, sean mansos y humildes de corazón como yo y tendréis descanso en vuestras almas. Entonces, nosotros debemos entender que podemos caer en una trampa cuando no obedecemos a Dios. David cayó en la trampa. Él ya había consolidado su reino, ya lo habían nombrado rey de Israel y posiblemente estaba lleno de orgullo. Entonces él dijo, hay que traer el arca del pacto. El arca del pacto era un cofre que representaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Más o menos lo que está ahí.
Entonces, el pueblo de Israel tenía mucha fe en que si esa arca estaba donde ellos estaban, Dios los iba a cubrir con mayor fuerza. Entonces David dijo, hay que traer el arca. Y pues se podía sentir que era una forma sana de buscar a Dios, hasta aún piadosa. Pero no fue así, porque David no consideró que esa representación, ese símbolo de la presencia de Dios, tenía que ser movido o trasladado con mucha santidad. Pero él no lo hizo así. Les voy a leer el versículo pertinente, o los versículos pertinentes, para que ustedes tengan una idea más clara. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, del 1 al 4. Dice así: entonces David tomó consejo con Dios. ¿Qué dice su Biblia? No con Dios, ¿no? ¿Por qué no tomó consejo con Dios? Póngase a pensar, se la dejo ahí de lección. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y ahí era de haberle dicho, ni ahora tampoco. Pero bueno, ya vamos a ver que en ese momento tampoco lo hizo. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. ¿A quién le parecía bien? ¿Y Dios dónde estaba ahí? ¿En qué momento David consultó a Dios? Él habló con los jefes del ejército porque ellos habían ganado todas las batallas y todo eso, y entonces los estaba inflando. Y él también se inflaba con lo que ellos le decían. Pero ahí no estaba Dios. Y dice, si les parece bien a ustedes, y también a Dios. Como quien dice, ya pues para mencionarlo por ahí, ¿no? David no tomó consejo con Dios, no consultó a Dios, no fue a la presencia de Dios y le preguntó, Señor, ¿puedo hacer esto? ¿Debo hacerlo? ¿En qué momento tú crees que debo hacerlo? Yo creo que esto debe enseñarnos algo. Cada vez que usted se va a cambiar de trabajo, o va a estudiar una profesión, va a comenzar un negocio, o va a dar algún tipo de cambio en su vida, primero arrodíllese y pregúntele a Dios. Y si no escuchó a Dios en la primera, arrodíllese en la segunda, la tercera, arrodíllese 100 veces hasta que usted esté seguro de lo que va a hacer. Porque le digo, Dios lo hace, hermanos. Yo recuerdo que un tiempo cuando vivíamos en los Estados Unidos, y sirviendo en una iglesia allá, yo no le encontraba el sentido de haber viajado para allá. Y todas las mañanas oraba y hasta lloraba y le decía, Señor, ¿qué hago aquí? No me contestó. 14 meses no me contestó Dios. Pero a los 14 meses escuché una voz que me dijo, ya está hecho. Y entonces miré para todas partes y no había nadie. Y me di cuenta que era el Señor. Esa noche, cuando llegué a la iglesia donde estábamos sirviendo, me dijeron, el pastor principal ha decidido que este año darle a usted una licencia pastoral. Ustedes se pueden imaginar la emoción de escuchar algo como eso, que yo ni siquiera lo había pedido, nunca había hablado con el pastor principal, nunca me había sentado a tomar un vaso de agua con él, no tenía relación con él. Yo estaba sirviendo en un ministerio hispano dentro de una iglesia gringa, y obviamente el pastor principal era un gringo, y con él yo no tenía ninguna relación, pero él había enviado ese mensaje. Seguramente porque había recibido reportes de mí, no lo sé. Dios le habló,
ya no quiero ni pensarlo. Simplemente eso pasó ahí. Ese momento me puse a llorar. Porque comprendí por qué me había ido ya. No entendía por qué. Yo estaba contento con que mis hijos tocaran instrumentos y alabáramos a Dios. Y dije, así terminará mi vida, alabando a Dios. Además que me encanta. Pero, ¿sabe una cosa? Dios tiene otros pensamientos. Y Él dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Así que ahí nació esta iglesia, cuando Dios me llamó para eso. Pero 14 meses no me contestó, pero yo en 14 meses no tiré la toalla, porque yo sabía que el que dice que me va a guiar, me iba a contestar. Y Dios te va a contestar a ti también. No sé lo que necesites, pero Dios te va a contestar. Tal vez ya le contestó hoy día algo. Busque a Dios. David se contentó con que el pueblo le dijo que estaba bien. Entonces él, ¿a quién quería agradar? Al hombre, a la gente. Él no quería agradar a Dios. Y yo les voy a decir, como dije en el primer culto, yo no tengo que agradarlos a ustedes, yo tengo que amarlos a ustedes. Y los amo con todo mi corazón. Pero yo no voy a hacer lo que ustedes digan. Yo voy a hacer lo que Dios diga. El día que un pastor se pare aquí y le diga, hermanos, yo voy a hacer todo lo que ustedes quieran, salgan corriendo. De verdad. Porque ¿sabe qué? Eso no es de Dios. Aquí no dice que en la iglesia puede suceder eso. En la iglesia es una teocracia. El que manda es Dios. De hecho, dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Así que Él es el que piensa por nosotros. En todo caso, David mencionó si es la voluntad de Dios. Pero realmente él no estaba interesado en agradar a Dios. Y mire lo que pasó, porque hizo las cosas sin consultar a Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículos del 7 al 11, dice, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Estaban danzando, cantando. A Dios nadie se lo puede comer al cuento. Dios lo sabe todo. Y Dios sabía que aunque salten, aunque toquen instrumentos, aunque hagan lo que hagan, lo estaban desobedeciendo. Entonces Dios reaccionó frente a eso. Sigo leyendo. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y Pérez Usa significa el quebrantamiento de Usa. Entonces alguno dice, ay, pero qué terrible, Dios, ¿cómo lo va a matar ese hombre? ¿Sabe lo que pasa? Es que usted y yo no podemos romper la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos que someternos y sujetarnos a la voluntad de Dios. ¿Sabe una cosa? El arca debía ser llevada por los levitas, la tribu de Leví. Y Usa era levita. Pero aún así, no obedeció a Dios. Ya le voy a mostrar. Dios había expresado cómo había que trasladar el arca. Pero ellos no hicieron caso. David, seguramente henchido porque lo habían nombrado rey, dijo, mire, vamos a hacer un carro nuevo para el arca y que jalen un par de bueyes. Usa y ahí se ponen ustedes al costado y ya iban guiando esos bueyes. Así está bien. Pero así no era. Dios no había dicho que su presencia la tenían que llevar unos bueyes, sino
hombres purificados y santificados. Pregunto yo, ahora en el Nuevo Testamento, ¿dónde está la presencia de Dios? Hay como 2 personas que dicen aquí, ¿dónde está la presencia de Dios? Nosotros somos templo del Espíritu Santo, dice la Biblia. Así que nosotros somos los que llevamos la presencia. No se atreva a llevar la presencia de Dios de una manera desobediente a los propósitos de Dios. Dios es firme en lo que hace. El rey David se afligió y dijo, dejen el arca ahí, encárguensela a Obed-edom, que la tenga él ahí, porque no la podemos llevar. No sé qué está pasando aquí. Algo anda raro. Y la dejó en casa de Obed-edom. Pasados unos meses, David reconoció que no prestó atención, no consultó a Dios, posiblemente solo mencionó la voluntad de Dios en su discurso para obtener la aprobación del pueblo. Como hay muchos predicadores que se llenan la boca hablando de Dios, pero que sus vidas son un desastre. ¿Sabe? Yo no estoy aquí para criticar a nadie. Y yo me siento un ser humano tan falible como cualquier otro. Pero uno tomó una decisión el día que aceptó a Cristo, ¿sí o no? Decidimos consagrarnos a Cristo. Decidimos que viviríamos todo lo posible en su palabra. Y con todo y eso nos equivocamos. Y buscamos estar a cuentas con Dios. Pero no rompemos su voluntad a propósito. La Biblia habla durísimo acerca de los que pecan deliberadamente. ¿Ha leído? Si no, anote Hebreos 10:26 y léalo en su casa usted solito. Aquí no lo lea, léalo allá. Creo que a estas alturas nosotros debemos preguntarnos, ¿prestamos atención a la palabra de Dios? ¿Pedimos dirección a Dios acerca de todo lo que hacemos diariamente? ¿Nos gusta predicar con palabras y no con el ejemplo? Si usted va a predicar, predique con el ejemplo. Primero viva la palabra y luego suéltela. No suelte palabras que usted no hace. Tenga temor y temblor. Y si está hablando de algo que usted sabe que no hace, diga, porque yo también estoy equivocado con respecto a esto y necesito cambiar. Pero no se aviente como que si usted es la última Coca-Cola del desierto. No, no haga eso. Sea sabio. Pregúntese también, ¿usted busca la aprobación de Dios o la aprobación de la gente? La gente, tarde o temprano, nos abandonará, pero Dios es fiel. Y Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Fíjese que el cristianismo consiste en tener la misericordia y la verdad todo el tiempo. Entonces no se trata de que usted simplemente diga la verdad. Tiene que decirla con misericordia. Hay algunos que creen que es cuestión nada más de abrir la boca y decir 4 cosas, porque esa es la verdad, pues. Pero nosotros no debemos dorar la píldora, pero sí debemos tener misericordia. Dice la Biblia, si alguno de ustedes cae, es decir, si algún hermano en la iglesia falla, los demás restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a vosotros mismos. O sea, pensando que ustedes también pueden en algún momento fallarle a Dios. No es que les estoy mandando a que fallen, no. Más bien, tener ese temor de fallarle a Dios. Y eso nos hace que seamos misericordiosos con los demás, porque la Biblia también dice que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Proverbios 3, del 3 al 4 dice,
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. En ese orden, agradamos a Dios primero y luego a los seres humanos. No estamos buscando réditos políticos en este mundo. Estamos buscando la gracia de Dios. David buscó las Escrituras para corregir su error, porque él hizo todo eso, pero nunca mencionó la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia no nos explica cómo él investigó, pero él llegó a conocerlo. Se dio cuenta que llevar el arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios en un carro era un símbolo, era un signo de irrespeto. Dios había dado instrucciones clarísimas para que lo hagan. Fíjese, en Éxodo 25, del 13 al 15, dice: harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Como ustedes vieron hace un momento, estaba el gráfico ahí del arca, y a los costados tenían unos anillos, y por ahí pasaban unas varas largas de madera de acacia, que los levitas tenían que poner sobre sus hombros. Uno aquí, otro adelante, otro acá y otro adelante. Y entonces el arca iba sobre hombros de seres humanos, nunca sobre bueyes. Ya pueden imaginarse el terrible error que cometió David. Fue una irreverencia. Pero yo que predico ahora la reverencia si estamos en un mundo irreverente, donde todo se habla para tirar abajo las cosas que valen. ¿Por qué vamos a creer, dicen algunos, que el matrimonio solo es entre hombre y mujer? ¿Por qué no puede ser entre hombre y hombre? ¿Por qué no puede ser entre mujer y mujer? Eso es irreverencia a la creación de Dios. Y eso es de llamarle a lo malo bueno. La Biblia tiene ya la condenación para eso. Y David no hizo caso de cómo trasladar el arca. Estas varas descansaban en los hombros de aquellos levitas que la transportaban. Usa era un levita y como tal, él conocía la ley de Dios y debía guardarla con mayor obediencia. Así es que cuando nosotros decimos, yo le sirvo a Dios, yo soy pastor, yo soy ministro, yo soy líder, cualquiera de esas cosas, eso lo compromete mucho más a usted. Porque quiere decir que usted conoce más de la palabra y usted tiene que guardar más la palabra. ¿O no? Ah, bueno, ahí estamos. Transportar el arca en un carro guiado o arrastrado por bueyes ya era una falta. Usa posiblemente reaccionó porque el carro se movió de un lado a otro y dijo, para que no se caiga le pongo la mano. Pero él no podía tocar el arca. Si usted lee la historia, es tremenda, porque en un momento el arca cae en manos de los filisteos y los filisteos sufrieron pérdidas enormes a causa de tener el arca. Y tanto es así que ellos la devolvieron. Y llegó a un pueblo de los israelitas, a Bet-Semes, y ellos de curiosos abrieron el arca. Dice que murieron miles, porque no respetaron a Dios. O sea, no podemos jugar con las cosas de Dios. Y sí, le estoy hablando del Antiguo Testamento, pero déjeme decirle una cosa que dice en el Nuevo Testamento. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que no estamos hablando de un Dios distinto, estamos hablando del mismo Dios, que es un Dios de amor, pero que también es fuego consumidor. Usa recibió la muerte instantánea.
En Números 4:15 nos aclara un poco este tema de no tocar el arca. Dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Esto había estado escrito muchísimo antes del tiempo de David. Y ya ellos sabían que no podían tocar las cosas santas. Los hijos de Coat eran levitas y solo ellos podían hacerse cargo del traslado del arca. Recuerden que el tabernáculo con el arca y todas estas cosas estaban en el desierto y ellos se mudaban de un lugar a otro. Mudaban el tabernáculo y solamente los levitas podían tocar las cosas que tenían relación con Dios. Si venían de otras tribus y tocaban, morían ahí mismo. Y eso fue lo que le pasó a Usa, porque no usó la Biblia. Y no encontró que eso no se podía hacer. En nuestro tiempo es lo mismo. Mire, ni usted ni yo nos podemos ufanar que le servimos a Dios o lo de aquí y lo de acá. Dios le dio una lección de respeto a David, de respeto a su presencia, y a nosotros nos está dando esa lección ahora, nos está advirtiendo. Jesús dijo esto en Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, o sea, en el día final, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A Dios no se lo respeta a medias, mis hermanos. O lo respetas o no lo respetas. O Dios te tiene como hijo o como bastardo. No hay otra opción. En Cristo todos somos hijos de Dios. No hay bastardía en Cristo. Somos hijos de Dios. Así que David seguramente investigó y después de 3 meses cambió. Claro, también vinieron algunos chismosos y le dijeron, oye David, Obed-Edom está recontra bendecido, él y todo lo que tiene. Me imagino yo que los hijos, los nietos de Obed-Edom estaban bendecidos al máximo porque la presencia de Dios estaba en la casa de Obed-Edom. ¿Cuántos quisieran que en su casa esté la presencia de Dios? ¿Sabe? A veces me preocupa que yo digo a un líder, bueno, hay que abrir un refugio le llamamos a las células, ¿verdad? Un refugio nuevo. Entonces me dice, no hay ninguna casa disponible. O sea, no quiere la presencia de Dios. Donde estén 2 o 3 reunidos, yo estoy ahí, dice Jesús. Así que cuando usted tiene la oportunidad de abrirle las puertas al Señor en su casa, ábraselas. A Obed-Edom lo bendijo de una forma extraordinaria. Cuando yo vine a Cristo, quiero contarles que en mi casa se abrió una célula de jóvenes y mi hija Diana dirigía esa célula. Y todavía hay personas de esa célula que están en esta mañana aquí. Porque lo que hace Dios permanece. Lo que hace el hombre se desvanece. Pero también, Glenda y yo abrimos otra célula en nuestras oficinas en el centro. Y se convirtieron montones de personas ahí. Y también hay algunos que estuvieron allá y que ahora son parte de la iglesia. Porque como digo, lo que hace Dios permanece para siempre. Porque sabe una cosa, yo quería que la presencia de Dios estuviera en todas partes donde Dios me había bendecido. Dios me dio esas oficinas, pues sean para Él. Y la casa sea para Él. Así que nunca se oponga a que entre la presencia de Dios en su casa. Déjeme, eso era un pequeño paréntesis. En todo caso, David corrigió las cosas y ahora se hizo
a la manera de Dios. Le voy a leer. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículos del 12 al 15. Dice, y David les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. En la primera ocasión dijo, vamos cogiendo un par de bueyes, un carro y llevamos el arca como cualquier mueble. Ahora ya entendió que para andar en la presencia de Dios hay que santificarse. Nosotros también entendimos eso, ¿verdad? ¿O no? Ah, bueno. No voy a insistir. Pues por no haberlo hecho así la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. A Dios hay que obedecerlo u obedecerlo. No hay alternativa. No hay forma en que usted diga, no, esta partecita yo la manejo así. Olvídese. Así los sacerdotes y los levitas, sigo leyendo, se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué es santificarse? Es purificarse, apartarse para Dios, como ya dijimos, pero ellos debían servir a Dios en pureza, debían estar a cuentas con Dios. En esta iglesia también tenemos la costumbre de llegar una hora antes del culto y orar. Cada ministerio tiene que juntarse y orar. Porque la oración no es porque somos religiosos, sino porque sabemos que necesitamos estar a cuentas con Dios para servirle. No vaya a ser que alguno caiga patas arriba por ahí. ¿Verdad? Así que tengamos mucho cuidado y mucho respeto a Dios. ¿Por qué esto tiene una relevancia? Lo dije hace un momento, Dios es el mismo. Y Jesús expresó una frase muy clara. Jesús dijo, el que me ama, me obedece. Punto. No hay otra alternativa. Juan 14:15, en la Nueva Versión Internacional, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Fíjese que Dios no dice, si me sirves en la iglesia, es porque me amas. Si das dinero para la iglesia, es porque me amas. Si vas a visitar a un hermanito que está enfermo, no es porque me amas. Yo solamente sé que tú me amas cuando me obedeces. Eso es lo que está diciendo Jesús. Lo único que Jesús acepta como expresión de amor por Él es nuestra obediencia. Es una palabra que puede llevarnos a la vida eterna y que si no la hacemos puede llevarnos al tormento eterno. ¿Se acuerda que Jesús dijo que iba a hacer un juicio y que iba a poner a la izquierda y a la derecha? Nos iba a poner a nosotros. Dijo que a la derecha, bueno, mi derecha es esta, pero esta sería la derecha de ustedes. A la derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos. Los cabritos son porque son desobedientes, pues siempre se andan subiendo las lomas y no se meten donde el pastor les está marcando el camino. Pero las ovejas son obedientes. Y es la obediencia lo que hace la diferencia en una vida cristiana. No es que logres un puesto, ni que tengas una escarapela que diga pastor de alto refugio. Nada de eso te sirve. Nada de eso. Hermanos, un ser humano siempre será un ser humano. Yo soy un servidor de Dios y me alegro infinitamente de que Dios me haya tomado para su servicio, pero no me hace un ser humano que no necesita buscar a Dios todos los días.
Yo le busco a Dios todos los días. Y si no lo buscara, ahí está mi esposa que ya me hubiera denunciado. Porque ella no se aguanta. En todo caso, usted y yo necesitamos buscar a Dios cada día. Tener una comunión con Él. No seamos ingenuos, no intentemos darle la vuelta al Evangelio, acomodarlo a nuestras circunstancias. No existe. Isaías, el profeta Isaías dijo que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Así que ninguno de nosotros tiene méritos. Los méritos los tiene Jesucristo y por los méritos de Jesucristo tenemos vida eterna. Él nos perdonó y nos santificó. Nosotros debemos comenzar a vivir respetándonos unos a otros, viendo a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso lo dice la Biblia. Amándonos con amor fraternal y tomando en cuenta cada palabra escrita en la Biblia, cada coma y cada punto. Porque sí, Dios es amor, pero también fuego consumidor. Si usted siente en esta mañana que necesita ponerse a cuentas con Dios, que algo de lo que hemos hablado le hace ver que usted ha estado llevando una vida alejada de los propósitos de Dios, un cristianismo liviano. Si usted entiende que tiene que ser un cristiano de verdad para sentir la presencia de Dios y sentir la dirección de Dios, que cuando Dios dice algo, usted no le saca la vuelta, sino que usted dice, heme aquí. Hermanos, en nuestra vida cristiana siempre vamos a tener cosas que nos quieran sacar de la perseverancia. El Señor dice, la maldad se aumentará y el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que los llamo para perseverar, los llamo en esta mañana para que le digamos, Señor, yo quiero llevar tu presencia con dignidad, con santidad, con pureza. Soy un ser humano, Señor, y me equivoco. Y tú tienes misericordia de mí, pero no quiero abusar de esa misericordia. Si usted quiere hacer eso, póngase de pie y oremos juntos. Señor, cada mañana, cada día, tú nos bendices de una manera incalculable. Es más, hoy día estamos aquí porque estamos vivos, porque podemos respirar, movernos. Podemos cantarte y darte gloria, Señor. Podemos escuchar tu palabra y sentirnos conmovidos por ella. Padre, gracias por ser tan paciente con nosotros, por ser tan bueno y misericordioso. Te rogamos que nos perdones y que quites de nosotros, Señor, toda liviandad en nuestra apreciación de tu palabra. Hoy queremos tomar el rumbo de la obediencia, Señor. Y que cada vez que estemos pisando fuera de ese rumbo, tu Santo Espíritu nos redarguya y nos regrese para que podamos hacer tu voluntad y vivir bajo la influencia de tu santa y perfecta voluntad. Porque tú tienes propósitos con nosotros. Porque así como un día le dijiste a Jeremías que desde que estaba en el vientre de su madre ya lo habías escogido para profeta en las naciones, también creo que a nosotros nos escogiste para tu reino, Señor. Y también creo que tú tienes propósitos con cada uno de nosotros, Señor. Y que mientras estemos sobre la tierra, tú quieres que hagamos tu voluntad, Señor. Y que a través nuestro se cumpla tu propósito, mi Dios. Padre, bendícenos como iglesia. Bendice a cada persona presente en este lugar. A cada cristiano,
y a cada persona que se está acercando a ti. Padre, para que podamos entender tus propósitos en nuestras vidas y ceñirnos a tu palabra para no apartarnos de ella jamás. Señor, todo el honor y toda la gloria son tuyas. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.